servir como una plataforma para desarrollar todo lo que vamos a continuación a compartir, porque pues vamos a comenzar a penetrar ni más ni menos en la mente divina, en la mente de Dios. Le quiero llamar a este estudio el misterio de la mente de Dios. El misterio de la mente de Dios. Dice en Isaías 55, versículo 8 y 9, un versículo que pues la mayor parte de los cristianos conocen, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Venir a la Biblia es venir ni más ni menos a comenzar a acostumbrarnos a desarrollar el bendito hábito de conocer cómo piensa Dios. Porque regularmente todos los seres humanos tenemos una manera de pensar de este tamaño, o sea, nuestra mente, nuestros pensamientos son extremadamente limitados, finitos, y realmente no podríamos jamás compararlos con la inmensidad y el tamaño y la majestuosidad y el poder de Dios, ni tampoco de sus pensamientos. Y esto se puede comparar fácilmente pues con los niños y los adultos, para que podamos comenzar a tener algunos puntos de referencia. Un niño de 3 o 4 años de edad tiene un cerebro igual que una persona de 30, 40 años de edad. Sin embargo, la persona de 30, 40 años de edad, ese cerebro lo tiene mucho más desarrollado. El niño pequeño pues piensa como niño, ¿y por qué me quitas el juguete? Papá, si me quieres no me pegues, etcétera, etcétera. No podría ese niño, por su falta de desarrollo, alcanzar a pensar como piensa una persona de 25, 30, 40, 50 años de edad. Bueno, pues más o menos esta referencia nos puede ayudar para poder comprender que nosotros, comparados con los pensamientos de Dios, no habría absolutamente ningún límite que podríamos nosotros fijarnos para poder decir, ya hemos alcanzado a pensar o a entender por qué Dios hace lo que hace. Y este es el propósito de este estudio, porque la Biblia es ni más ni menos la mente de Dios revelada al ser humano. ¿Por qué Dios nos deja la Biblia? Precisamente con este propósito, para que podamos nosotros comenzar a penetrar, a estudiar, a meditar, a analizar cómo piensa Dios. Y de esa forma, en la medida en la que nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestra mente y la guardamos en el corazón, vamos a ir cada día, cada semana, cada mes, desarrollando nuestra mente de una forma impresionante. Todavía ni siquiera nos imaginamos a qué grado podemos desarrollar nuestra mente, pero más que cualquier otra cosa, comenzamos ya a pensar por qué Dios permite el mal. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo Jesucristo muriera en manos de pecadores? ¿Por qué Dios no ha terminado con los tsunamis, con los terremotos, etcétera, etcétera? Y todas estas preguntas, sabemos que los que no pueden contestarlas son los ateos. Porque pues un ateo, ¿verdad? Una persona que no tiene ningún punto de referencia, no puede dar ninguna explicación, porque sencillamente el mal ni siquiera existe para ellos. O sea, no hay una base moral entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, para poder calificar realmente qué es malo y qué no es malo. Más que su propio juicio completamente desorientado, corrompido y completamente desviado de la verdad. Entonces, no cabe duda que vivimos un mundo caído, un mundo disfuncional, por causa de la rebelión del ser humano. Así lo explica la Biblia y lo vas a ir comprendiendo cada vez más. Por todos lados oímos de guerras, de golpes de estado, revoluciones, terremotos, huracanes, tsunamis. Actualmente estamos viviendo una
supuesta pandemia de un virus, coronavirus, COVID-19, etcétera, etcétera, que ha devastado completamente la economía mundial, ha causado unas depresiones impresionantes en los seres humanos, en los niños, suicidios, pornografía, divorcios. Bueno, los efectos colaterales de esta famosa pandemia, ¿verdad?, se van a ir poco a poco descubriendo, que han sido mucho mayores de lo que nos imaginamos que pudieran haber sucedido. Y todas estas circunstancias nos hacen pensar y hacernos una pregunta, pero lo más importante es, ¿por qué Dios permite la maldad? O sea, ¿por qué no la ha detenido? Si Él es todopoderoso, ¿por qué continúan los sufrimientos y la destrucción como actualmente vivimos en el mundo? Y por causa de que no hay respuestas que demandan las mentes finitas como la que tenemos nosotros, ilimitados, entonces muchas personas abrazan filosofías para esconderse y tratar de justificar sus vidas morales. Entonces, cuando una persona dice, bueno, pues si Dios no existe y Dios no tiene respuestas para nosotros, pues se encarcelan muchas personas y se amargan y comienzan a manifestar una conducta de rebelión hacia todo, porque pues dicen no hay respuesta, no hay propósito, no hay significado en la vida por lo cual vivir. ¿Por qué pues entonces? Porque el universo que nos da y que nos rodea va más allá de nuestra capacidad para poder entender las preguntas que nuestra mente limitada no puede comprender. Vuelvo a repetir, una persona, un filósofo, en la época era oro de los filósofos, más o menos 250 años antes de Cristo, perdón, Sócrates, Sófocles, Demóstenes, Platón, todos ellos estaban encaminados en continuar analizando, escudriñando la vida alrededor, la conducta del ser humano para poder comprender qué es la verdad, si se podía llegar inclusive a concluir que hay una verdad absoluta, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros nos enfrentamos a estas preguntas, vamos a ver que realmente sí existen respuestas. Y aunque no podemos comprender completamente, pues ni siquiera 500 años de estudiar la Biblia nos alcanzarían a poder comprender la profundidad de la mente de Dios, sí podemos comenzar a entender algunas verdades básicas que nos van a servir para poder realmente caminar en esta vida, la corta vida que tenemos, con paz en nuestro corazón, con seguridad de que realmente nuestros pasos que estamos dando todos los días son pasos seguros, son pasos sobre un fundamento que al llegar al final de nuestra meta y de nuestra vida nos van a capacitar para poder decir como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, he corrido la carrera, he acabado realmente lo que Dios me había encomendado, he echado mano en la vida eterna, por lo cual me está esperando la corona de justicia, la cual Dios dará también a todos aquellos que anhelan su venida. Y aunque no podamos comprender pues completamente todos los pensamientos de Dios, porque son más altos que los nuestros, podemos nosotros recordar algo. Hace 2000 años, un hombre llamado Jesucristo resucitó de los muertos. Vino un hombre del cielo, el Hijo de Dios, para poder abrir sus brazos en una cruz y resucitar y anunciar anticipadamente, voy a volver a vivir. Y la promesa que nos ha dejado Jesucristo, independientemente de muchas cosas que no entendemos, repito, es que tú y yo vamos a volver a vivir. Entonces, vamos a comenzar a poner los pies en la tierra y a entender estas verdades básicas que nos van a ayudar a poder continuar viviendo con seguridad. Vivir después de esta vida está absolutamente garantizado. Si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos, no tendríamos ninguna seguridad
Más que filosofías, especulaciones, hipótesis, que podríamos nosotros continuar toda la vida filosofando como lo hicieron los filósofos de la época de oro de la filosofía de los griegos y de los atenienses, pero hay un hecho real histórico. Jesucristo volvió a vivir. Y esta seguridad de que Él volvió a vivir nos da la seguridad de que vamos a volver a vivir, y mientras nosotros esperamos ver transformado nuestro cuerpo en un cuerpo completamente incorruptible e inmortal, vamos a poder, mientras tanto, vivir con seguridad. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo, en el versículo 35 al 37, nos escribe estas palabras. 1 Corintios 15, 35 al 37. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Muchas personas en tiempo de Pablo comenzaron a preguntar, y muchos de nosotros también: oye, si vamos a volver a vivir, ¿qué tipo de cuerpo tendremos? Pablo inmediatamente asume y compara la resurrección de los muertos con la vida natural que nos rodea, con la agricultura. Y es algo que hasta un campesino lo puede comprender. Y Pablo dice: tenemos una semilla de cualquier especie, de trigo, o podemos tener una semilla de higos, o de manzana, o de naranja, o de papaya, etcétera, etcétera. Y esa semilla tiene un cuerpo, ¿verdad? Tiene un cuerpecito chiquito, chiquito la semilla. Pero dentro de la semilla existe un potencial impresionante, ahora sí que podríamos decir un código genético escrito que alguna mente inteligente puso para que cuando esa semilla aparentemente, ¿verdad?, que no tiene ningún valor, tú la pones dentro de la tierra, al contacto de la tierra, del agua y de la lluvia y del sol, se rompe esa semilla y sale completamente algo diferente a lo que tú enterraste, con un cuerpo completamente diferente. Entonces, Pablo dice exactamente el mismo ejemplo en la resurrección. Cuando nosotros muramos, este cuerpo va a ser como una semilla, pero tenemos el potencial dentro, que es el alma y el espíritu, que es inmortal, para que cuando este cuerpo sea enterrado y nos coman los gusanos y sea deshecho o quemado, o de la forma en la que vayamos a morir, pueda dentro el alma y el espíritu resucitar, y con un cuerpo completamente diferente al cuerpo con el que nos enterraron. Entonces, esta ilustración es maravillosa. Y en el versículo 42 del mismo capítulo 15 de Corintios, Pablo continúa diciendo: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Porque así como hay cuerpos animales, hay cuerpos de peces, hay cuerpos de aves y hay cuerpos humanos, ¿verdad? Entonces el cuerpo de nosotros, de los seres humanos, está diseñado y adaptado para el medio ambiente donde nosotros nos desenvolvemos. El cuerpo de las aves tiene otras especificaciones, otras características que Dios diseñó para que el ave pueda vencer la fuerza de la gravedad, elevarse en los cielos, ir con las diferentes corrientes de aire por diferentes partes del mundo, con unas alas impresionantemente diseñadas. Los peces tienen otro cuerpo, un cuerpo diseñado para poder vivir dentro de su hábitat, de su medio ambiente, que es el agua, con branquias especiales que les capacitan vivir dentro de ese medio. Pues así como nosotros tenemos 4 tipos diferentes de cuerpos diseñados por Dios: el cuerpo humano, el cuerpo de las aves,
el cuerpo de los peces y el cuerpo de las aves, así también hay cuerpos espirituales. En la otra dimensión que nosotros todavía no alcanzamos a percibir con nuestros 5 sentidos, el cuerpo de los ángeles. Los ángeles tienen un cuerpo diferente al de nosotros. Sin embargo, ellos pueden entrar a nuestra dimensión, donde tú y yo vivimos en este planeta, regido por las leyes cósmicas que nos rodean, y los ángeles se pueden materializar. O sea, esos cuerpos que ellos tienen se adaptan a otra dimensión, a la otra vida, y se adaptan a esta vida en la que tú y yo únicamente podemos sobrevivir. Por eso dice la Biblia que la carne y la sangre, o sea, un cuerpo humano, no está adaptado para vivir fuera de la atmósfera. Nos salimos de la atmósfera y llegamos a la luna e inmediatamente necesitamos a un equipo de astronautas con una máscara, etcétera, etcétera, porque ya no hay oxígeno. Gas impresionantemente maravilloso que es oxígeno mezclado con nitrógeno y otros gases que nos permite respirar, porque la vida está en el oxígeno. Cuando nos tapamos la boca, pues ya no respiramos, ¿verdad? En ese momento estamos negándole a la sangre el gas que la sangre necesita para poder realmente llevar las vitaminas y circular en nuestro cuerpo y darnos la vida que está en la sangre. Entonces, cuando nosotros nos tapamos la boca, pues inmediatamente estamos restringiendo el oxígeno, ya no entra en la capacidad que debe de entrar, nuestro sistema inmunológico comienza a debilitarse y comenzamos a tener problemas después, los vamos a ver después, porque cuando una persona está enmascarada durante más 3-4 horas y no respira, pues es lógico que los estreptococos, bacterias, microbios que se amontonan ahí adentro y el dióxido de carbono que se amontona también en los pulmones, tarde o temprano nos tenga que de alguna forma lastimar, dañar y finalmente enfermar. Pero pues estamos en este mundo, ¿verdad? Que es una locura completamente, y podemos ver que realmente tenemos que adaptarnos a muchas cosas que van en contra de nuestra propia salud, pero que sin embargo a la luz de los expertos es la forma de sobrevivir. Bueno, podemos preguntarnos ahora también, ¿podríamos realmente disfrutar el mundo venidero el que nos está esperando, o sea, el cielo, a no ser que hubiéramos podido compararlo con el mundo y la maldad en la cual vivimos? No, la respuesta es no. ¿Podríamos nosotros también comparar el amor y la misericordia de Dios si no hubiéramos conocido la maldad? La respuesta es tampoco. Entonces, fue de una forma maravillosa en la sabiduría de Dios que por amor mismo nos creó. O sea, al crearnos Dios, Él quería que nosotros conociéramos su amor, su misericordia, su compasión, la bondad, la mansedumbre. Pero ¿cómo podíamos conocer esas cosas y esas virtudes benignas, maravillosas, bondadosas, positivas, si no podríamos compararlas con lo otro, que la antítesis del bien es el mal? La antítesis de la alegría es el lloro, es el padecimiento, es la tristeza. Entonces, para poder apreciar algo, tenemos que también compararlo, tener un punto de referencia para poder realmente decir, esto es mejor que aquello. ¿Me van siguiendo? Entonces, Dios permite que el mal entre al mundo por amor. ¿Cómo que por amor? Por el amor de Dios, Él lo hizo. O sea, Dios quería en su amor que nosotros conociéramos ese amor. Pero ¿cómo podríamos conocer ese amor si no conociéramos lo opuesto al amor que es el mal? Entonces Dios permite esto que entre al mundo, que es el mal, como ha tenido ya aproximadamente 6,000 años, pero al mismo tiempo, hace 2,000 años, Él baja del cielo inmediatamente a recordarnos que todo ese mal por el cual nosotros tendríamos algún día que pagar, porque la paga del pecado es la muerte, viene Dios y Él toma ese mal que tú y yo teníamos que pagar
y lo pone sobre el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Y en la cruz del Calvario, Dios nos dice, si tú me quieres culpar de que yo permití el mal, si tú me quieres culpar de que yo soy el autor del mal, te voy a dejar completamente sin armas, te voy a desvestir completamente, porque ahora en lugar de que tú pagues por eso de lo cual me estás culpando, yo lo voy a llevar en la cruz, para que ya no tengas ninguna justificación de poder decir, bueno, ¿por qué permitió Dios el mal? Ahora yo te contesto, lo permití y yo mismo estoy pagando por él. ¡Wow! En ese momento nos quedamos completamente sin poder discutir. Comenzamos ya a entender la mente de Dios. Comenzamos a entender que detrás de muchas cosas que nosotros todavía no entendemos, se encuentra su sabiduría. Y se encuentra una mente que es mucho más alta que nosotros y los pensamientos también y sus caminos más altos que nuestros pensamientos. Ahora vayamos a un libro maravilloso en la Biblia, que es el libro de Job. El libro de Job. Y aquí encontramos una de las más difíciles y severas verdades acerca del sufrimiento. Porque en este libro de Job nosotros vamos a encontrar que al final del libro de Job y después de todo lo que este hombre padeció, Dios permite que le cuestionemos. Dios no se enoja porque tú le digas, Señor, yo no entiendo por qué me pasó esto, no entiendo por qué mi hija se murió, no entiendo por qué mi hijo se murió, no entiendo por qué se cayó mi casa, no entiendo por qué pedí mi trabajo. Todas estas preguntas son válidas porque dice el Salmo 103 que Dios se acuerda de nuestra condición. Se acuerda que somos barro, o sea, somos seres humanos finitos. Él no es un dictador. Él está esperando que nosotros lo cuestionemos, pero de una forma mansa, de una forma humilde, como lo hizo Job. Porque veamos la diferencia. Una persona puede experimentar algo trágico en su vida y decirle, Dios, ¿por qué me permite esto? ¿Por qué permite que atropellaran a mi perro? ¿Por qué hiciste esto y aquello? Y ve tú el otro ejemplo. Señor, yo no supe por qué permitiste que atropellaran a mi perro Fido. Yo no entiendo por qué me está pasando lo que está pasando. Señor, yo te pido que me ayudes a comprender lo que estoy atravesando. ¿Ven? O sea, dos caracteres completamente diferentes y la actitud es lo que determina si Dios te va a contestar. Si tú te acercas y, ¿por qué esto y por qué aquello? Y estás enojado con Dios, Dios se queda en silencio, no te contesta. ¿Por qué no te va a contestar? Simplemente porque tu actitud es que estás demandando, estás tratando de contender con alguien superior a ti y con esa actitud, esa persona no te va a poder contestar. Imaginémonos otra vez otro punto de referencia a un niño con un filósofo. A ver, ¿por qué no me enseñas la forma E igual a mc al cuadrado, como la forma de la teoría de la relatividad de Alberto Einstein? La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué le va a decir el filósofo? Aunque me grites, niño, y aunque te me pongas al brinco, no te voy a contestar, porque para comenzar tienes que acercarte con otra actitud, y en segundo lugar, aunque yo te contestara, no lo vas a entender. Pero cuando viene un niño y le dice a un filósofo, oiga, ¿me puede usted enseñar la teoría de Einstein? Porque no la entiendo. El filósofo te va a entender, niño, ni la vas a entender. Aunque te la explique, tienes que crecer para desarrollar tu cerebro y yo te lo puedo explicar. Entonces, siempre tenemos que tomar estos puntos de referencia para poder ubicarnos y entender cómo debe ser nuestra actitud al acercarnos a Dios. Job es un hombre que vivió en la época, tal vez en la época de Taré, en la época del papá de Abraham, o sea, en la época de los patriarcas. Es el libro más antiguo, tal vez es mucho más antiguo que el libro del Génesis, porque pues el Génesis le fue revelado a Moisés ya que Moisés vivía. Entonces el libro de Job, ¿verdad? Tiene una antigüedad impresionante, unas verdades filosóficas, apologéticas, de carácter moral demasiado profundas,
y tiene también secretos escondidos del universo, como por ejemplo en el libro de Job aparece que él va a preguntar a Dios que si tiene el aire peso, antes de que el barómetro se descubriera, que es el que mide el peso del aire. Ya Job decía que el aire tenía peso, y tenemos así que en el centro de la tierra es fuego. En fin, habla de los astros, habla de todas las estrellas, habla de todas las constelaciones. Impresionante, o sea, es un libro maravilloso, pero más que cualquier otra cosa, es un libro donde un ser humano se enfrenta al sufrimiento como muy pocos de nosotros lo hemos enfrentado. Job era un hombre que tenía muchísimo dinero. Era un hombre que tenía muchas propiedades, mucho ganado. En aquel tiempo el dinero no era en cash como actualmente, ni cuánto tienes en el banco. En aquel tiempo se medía la cantidad de riquezas de una persona por la cantidad de tierras que tuviera o la cantidad de ganado que tuviera. Y Job tenía ovejas y tenía camellos y tenía de todo, ¿verdad? Y tenía hijos también. Y de repente, ¿verdad? Pierde todo de la noche a la mañana. Y vemos desde el capítulo 2 de su libro que cuando todo esto sucede, él expresa algo donde nos muestra la integridad de este hombre y de su carácter y la impresionante confianza en Dios, aunque él no entendiera qué estaba pasando en ese momento. ¿Por qué permitía a Dios que le quitara lo que le estaba quitando? Job simplemente dice: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y luego viene la esposa y le dice: maldice a Dios. ¿Para qué estás bendiciendo a Dios? Maldícelo. Y Job, otra vez, en lugar de decirle a su esposa o decirle, verdad, ya vete, no me estés molestando, le dice Job a su esposa: como una mujer fatua, como una mujer tonta has hablado. Es todo lo que le dice Job a su esposa. Ya no vuelve a quejarse de su esposa en todo el libro. Bueno, después de todo esto que pasa el Job, que es un ejemplo maravilloso para nosotros, vienen tres amigos de él, cuatro realmente, disque filósofos, y ellos comienzan a hacerle aún todavía más agudo su tormento. Porque le comienzan a decir: es que realmente tú lo que estás pasando es por tus sufrimientos, por el pecado. Algo has de haber hecho, algo traes por ahí, por lo cual Dios te está castigando. Otra vez, estas personas, amigos de Job, en aquel tiempo, recordemos, no tenían la Biblia. No tenían el conocimiento que tenemos tú y yo ahora de los caminos y los pensamientos de Dios. Entonces, ellos no tenían un punto de referencia para poder entender la mente de Dios. ¿Por qué Dios le permitía a un hombre bueno, a un hombre justo, a un hombre manso, un buen padre de familia, fiel a su esposa? ¿Por qué le permitía a Dios a Job estos sufrimientos? Y ya después de todas las argumentaciones durante los casi 42 capítulos que tiene este libro maravilloso, al final encontramos nosotros en el capítulo 37 que Dios confronta al final a Job, porque le comienza Job a cuestionar: Padre, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Etcétera, etcétera. Y comienza Dios a tratar de demostrarle a Job su finitud, la mente tan pequeña que él tenía y que era imposible que comprendiera todo el plan de Dios que se estaba desarrollando en el mundo invisible a través del mundo terrenal, para que él pudiera comprender y entender de que era imposible por su capacidad intelectual jamás poder responderle a Dios el por qué realmente sufría lo que sufría. Y vemos entonces nosotros que su inhabilidad de comprender los propósitos y consejos de Dios era la causa por la cual Dios trata con él, y para ti y para mí, que vivimos muchos años, muchos siglos después de que vivió Job, podamos nosotros comprender, comenzar a desarrollar la mente de Dios, y porque detrás de cada suceso que enfrentamos en la vida se encuentra
la sabiduría de Dios. Pero veamos estos versículos, Job capítulo 37, versículo 19 y 20. Y dice, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Vamos a ubicarnos, comenzamos a poner los pies en la tierra. Tenemos tantas tinieblas en la mente. Hemos nacido con una mente completamente envirulada, le podría yo llamar así, como los virus que entran a las computadoras y te amuelan el programa que tú tienes y le impiden a la computadora realmente funcionar adecuadamente. La Biblia dice que nacimos envirulados, que nacimos con un virus que se llama el pecado. Y el pecado, ¿verdad?, ha trastornado nuestra forma de pensar. Y no hemos podido realmente desarrollar esta comprensión de los caminos y los pensamientos de Dios por causa del pecado que ha trastornado y ha envirulado, ha entenebrecido nuestros pensamientos. Entonces, es lo que dice Job 37, 19. No podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. O sea, realmente hasta que nosotros le permitamos al Espíritu Santo entrar a nuestra vida, el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Viene, ahora sí que viene a contrarrestar el virus con el cual nacimos y comienza el Espíritu Santo a sacarnos, a despejar completamente todas las tinieblas que nosotros traemos de generación en generación, genéticamente heredado por nuestros padres, abuelos, antepasados, los profesores en la escuela, en la universidad, nos implantaron religiones equivocadas, filosofías equivocadas, que ateísmo, agnosticismo, escepticismo, materialismo, darwinianismo, evolucionismo, etcétera, etcétera. Todos estos programas envirulados son la causa por la cual funcionamos como funcionamos, pensamos como pensamos, simplemente porque realmente necesitamos un lavado de cerebro. Y este lavado nos lo da el Espíritu Santo al entrar a nuestra vida, al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y comenzamos de ahí en adelante a entender poco a poco los pensamientos y los caminos de Dios, que nos da seguridad, nos da paz. Ahora entiendo por qué esto, por qué pasa aquello, etcétera, etcétera. Y eso nos mantiene con una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la actitud correcta que debemos los seres humanos mantener, porque ahora la misma medicina y el mundo científico comprueba que la paz es el estado perfecto del ser humano. Porque mientras tú estás en paz contigo mismo, mientras tu conciencia no te está acusando de nada, mientras estás en paz con tu prójimo, mientras sabes que no debes a nadie para que te persiga, mientras tú sabes que tienes una relación perfecta con Dios todos los días, mientras sepamos, ya lo sabemos, que todos tenemos que morir, esa paz que debe gobernar nuestra vida es la que nos va a dar completamente la seguridad y la comprensión de los caminos de Dios. Yo no puedo venir a la Biblia como una pepita en comal y Señor, y aquí, y nervioso, y en un estado de estrés y de ansiedad, porque en ese estado el Espíritu Santo no se puede comunicar conmigo. Tenemos que venir a un estado completamente de relajamiento espiritual, de tranquilidad, de saber que todo está bien y que Dios está al control de todas las cosas y que nunca nada nos va a faltar y nunca jamás nos va a abandonar. Y finalmente, en el libro de Job, capítulo 40, versículo 8, dice la Biblia: ¿invalidarás tú, le pregunta Dios a Job, invalidarás tú mi juicio, me condenarás para justificarte tú? O sea, otra forma de pensar. Muchos seres humanos se voltean, tú tienes la culpa y porque permites esto, acusando a Dios. Y Dios simplemente te dice: ¿me vas a acusar para tú estar bien? ¿Me vas a mí echar la culpa para que tú puedas tener una conciencia más tranquila?
O sea, ¿quieres descargar tu frustración y tu amargura contra mí? No hay problema, dice Dios, pero vas a mantenerte en esa situación. ¿Por qué mejor no te hincas? ¿No reconoces que no entiendes por tu mente finita las cosas que pasan? Me pides a mí, dice Dios, que te revele mis pensamientos y de ahí en adelante tú vas a comprender que caminando conmigo podrás decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque haya en valle de sombra y de muerte, no tendré temor alguno. Y finalmente, en el capítulo 42 de Job, para terminar, esto es ya el final de su vida y después de que Job trató con su mente limitada, ¿por qué Dios permitió lo que permitió en mi vida? Dice Job al finalizar ya, al terminar el libro maravilloso, respondió Job a Jehová, capítulo 42, versículo 1 en adelante. Respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, Job, vean la actitud de Job, ¿no? Ahora Job mismo ya tiene una comprensión mucho más grande de Dios. ¿Quiénes son las personas que tratan de ponerse, podríamos decir vulgarmente, se le ponen al brinco a Dios, retan a Dios, desafían a Dios cuando el entendimiento de esas personas es de un caracol? O sea, ¿cómo puede un ser humano, al final dice Job, tratar de cuestionar a Dios con una actitud equivocada, demandarle a Dios como poniendo a nosotros como jueces y decirle a Dios, ahora me vas a contestar y me vas a decir esto y aquello, cuando no somos más que criaturas insignificantes, creadas a su imagen y semejanza, que necesitamos acercarnos a Dios con esa humildad y esa mansedumbre que es indispensable para poder caminar con Él. Porque Jesús dijo, nadie se puede acercar a mi Padre más que a través de la humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Job dice y continúa diciendo, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí lo entiende Job y lo entiendes tú y lo entiendo yo también. Antes de conocer la Biblia y conocer a Dios, hablábamos y alegábamos y que el ateísmo y que esto y el otro y Dios tiene la culpa por acá y por allá y yo soy ateo y amargados. Y hablábamos tantas barbaridades y tantas sandeces sin comprender lo que estábamos diciendo, ni entender por qué decíamos lo que decíamos. Y Job finalmente le dice a Dios, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando ya entendemos con quién nos estamos poniendo, a quién tenemos enfrente de nosotros, al Creador de los cielos y la tierra, que envió a morir en una cruz a su Hijo Jesucristo, y que cada vez que nosotros no entendamos algo y que tengamos dudas, esto a mí me ha ayudado de una forma particular, volteemos hacia la cruz, hacia el pasado. Señor, no entiendo muchas cosas, pero una cosa es muy clara para mi vida. Tú diste tu vida por mí en mi lugar en esa cruz. Y derramaste tu sangre preciosa y a los 3 días te levantaste de los muertos para que yo, aun cuando no entiendo muchas cosas todavía, pueda comprender que de tal manera me has amado que has dado tu vida por mí en una cruz, para que yo no me pierda, sino que tenga la vida eterna y que pueda yo entender que jamás debo de temer mientras viva, que nunca me dejarás ni tampoco me abandonarás. Estarás conmigo todos los días hasta el fin de mi vida. Y aún en la otra vida nos continuarás pastoreando, porque el fin de todas las cosas se acerca. Seamos sobrios, vivamos en oración y recordemos que Dios es Dios. Nosotros somos seres humanos finitos, limitados, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Y mientras tanto tratemos cada día de entender más
ese corazón maravilloso del Hijo de Dios que dio su vida por nosotros en una cruz. Que Dios te bendiga y que tengas mucha paz. Tuve ciertos problemas de salud, pero le doy gracias a Dios que estoy bastante repuesto ya y puedo comenzar otra vez a compartir con ustedes desde la casa de ustedes estos estudios bíblicos que han sido de muchísima bendición, de mucha edificación, de mucha exhortación también, sobre todo por la época que estamos viviendo. Así que es una época bastante convulsionada por tantos eventos que continuamente estamos escuchando en el mundo. Sin embargo, tenemos una promesa maravillosa. Todos nosotros hemos estado hablando, mi último estudio que compartí con ustedes fue acerca de las guerras, los holocaustos que han habido a través de la historia, o sea, los sacrificios que se han llevado a cabo a través de los genocidios y de todo lo que el mundo ha tratado de desarrollar mediante las armas nucleares, que actualmente Rusia tiene aproximadamente 6.250 armas nucleares, algo que pues no son juguetes, se van a utilizar algún día. Pero después de cambiar un poco el tema acerca de las guerras y de todas las cosas que van a suceder, quiero compartir con ustedes un nuevo tema que se llama la vida en el milenio, para que vayan tomando nota. Acuérdate de tener tu Biblia en este momento junto a ti, para que tomes nota, los apuntes, los versículos que son muy importantes, y vamos a analizar cómo vamos a vivir. O sea, ahora sí que después de que dejemos este mundo cruel, tenemos un mundo maravilloso esperándonos, un mundo donde no nos imaginamos, si no tuviéramos la Biblia, cómo podríamos describirlo. Pero gracias a Dios que tenemos la Biblia y que a través de la Biblia el Espíritu Santo nos quiere revelar y quiere que nosotros comprendamos y podamos sumergirnos en esta dimensión espiritual maravillosa que es la que Él nos revela mediante el Espíritu que tenemos de Él dentro de nosotros, para que podamos comprender las cosas de Dios. Entonces, sabemos que somos pasajeros en este mundo, somos extranjeros, vamos de paso. O sea, Jesús lo dijo e insistió muchas veces, enfatizó muchas veces, como en Juan 17, Padre, yo te pido por ellos porque no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Entonces Jesús estaba continuamente recordándonos que nosotros estamos en un mundo, en una dimensión que no nos pertenece. Nacimos aquí físicamente, claro, ¿verdad? De tu papá, de mamá, mi papá, mi mamá. Sin embargo, al recibir a Cristo, al nacer de nuevo, o sea, volvimos a nacer dentro de este mundo físico espiritualmente. Y el momento que nacimos de nuevo, el momento que Cristo entró a nuestra vida, mediante el Espíritu Santo, tú y yo ya formamos parte de una dimensión completamente diferente a la de este mundo, la dimensión espiritual. Ya el Espíritu Santo nos comienza a mostrar a través de la Biblia, se nos da un mapa nuevo para el mundo nuevo que vivimos, que es la Biblia, y a través de la Biblia somos guiados en un mundo físico, terrenal, visible, como en el que estamos viviendo, pero ahora nuestra mente ya abarca una dimensión diferente, que es la dimensión espiritual. Y a través de esta dimensión espiritual comenzamos a penetrar en los misterios de Dios, imaginémoslo nada más, comenzamos a penetrar en la mente misma de Dios, que está revelada en las Sagradas Escrituras, comenzamos a comprender cosas que antes con nuestra limitación intelectual y nuestra limitación física, mental, era imposible que pudiéramos comprender. El apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, que el hombre natural, o sea, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no tiene la mente espiritual, porque no tiene al Espíritu Santo, no entiende las cosas de Dios, porque para él son locura. Entonces, cuando una mente natural, cuando una persona que no ha nacido de nuevo, cuando una persona que no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu Santo, trata de entrar en la Biblia o trata de comprender las cosas que pasan alrededor del mundo y choca. ¿Por qué? Porque su mente es limitada, así nacimos con una mente limitada, con una mente
completamente seccionada en diferentes etapas en las que ninguna de estas secciones que existen en nuestra mente puede penetrar el área espiritual. Entonces, esta es la razón por la cual la Biblia dice, mas Dios nos las reveló. 1 Corintios capítulo 2 del 10 en adelante, por su Espíritu. Ahora con el Espíritu Santo ya podemos entender las cosas de Dios. Pero vamos, más que nada, vamos a introducirnos inmediatamente a nuestro nuevo estudio. Porque una de las promesas más grandes de Dios en la Biblia son las profecías acerca del establecimiento del reino de Dios. Dios pronto va a establecer su reino en este mundo. Ya los gobernantes no van a reinar, los que están actualmente. Ya no va a haber bombas nucleares, ya no va a haber amenazas, carencia de comida, escasez de alimentos, etcétera, etcétera, terremotos, tsunamis. Va a ser un mundo completamente restaurado, igual al que existía originalmente en el huerto del Edén, donde Adán y Eva pudieron realmente comenzar a desarrollar sus vidas hasta que el pecado entró y pues todas las cosas cambiaron completamente. Dios los tuvo que sacar de ese medio ambiente perfecto, porque una criatura imperfecta no puede vivir en un medio ambiente perfecto. Entonces Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén o el paraíso, que ya fue llevado al cielo. Está actualmente en el cielo el paraíso, pero va a regresar otra vez a este mundo físico terrenal visible cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, y entonces todos nosotros, los que seguimos a Jesús, los que le hemos entregado nuestra vida, los que por fe estamos viviendo y creyendo en todas sus promesas, que son las que nos alimentan y nos sostienen, vamos a disfrutar de este privilegio que no todos los seres humanos, desgraciadamente, van a poder experimentar. Entonces la Biblia nos promete claramente, ¿verdad?, un reino que viene, el reino de Dios, y es nuestra esperanza bienaventurada, la venida de Jesús, para que podamos nosotros ya entrar a una dimensión completamente diferente que se llama el reino de Dios o se llama el reino milenial, como lo vamos a leer en el libro del Apocalipsis capítulo 20. Y este reino, ¿verdad?, comúnmente llamado el milenio, repito, nos proporciona la Biblia mucha más información acerca de cómo va a ser este reino. Es impresionante, qué interesante que podamos introducirnos en este estudio de la vida en el milenio para que sepamos cómo vamos a vivir, qué circunstancias reinarán en el milenio, qué características tendrá la vida de los animales en el milenio, tú y yo dónde vamos a vivir, cómo será nuestra socialización unos con otros, etcétera, etcétera. Y esto lo vamos a ver, ¿verdad?, porque esta información acerca de este reino milenial y nos da otro tema completamente distinto a todos los periodos que hemos analizado durante mucho tiempo, los que hemos estudiado la Biblia, para introducirnos ahora en este mundo diferente que se llama el reino milenial. Y no cabe duda que todos los creyentes sobrevivientes de la gran tribulación necesitarán esta información. Tú tal vez estás en la tribulación o te quedaste aquí en el mundo, pero ya te arrepentiste, ya recibiste a Cristo, está reinando el anticristo mientras tú estás viviendo. Esta información va a ser muy importante para ti, ¿verdad?, para anticipar con grande expectación la llegada de esta maravillosa promesa del reino de Dios en este mundo. Aparentemente el Señor nos proporciona o nos quiso proporcionar, el Señor Jesús, una doble dosis de buenas noticias acerca de este futuro reino de todos los creyentes. Por tanto, todos los santos que seamos arrebatados en el milenio, con los que seamos arrebatados, vamos a entrar al milenio. Todos los santos que nos vayamos en el rapto, nos vamos inmediatamente al cielo. Pasarán 7 años de la tribulación aquí en el mundo, y mientras el mundo está en la tribulación y en la gran tribulación,
donde Dios está tratando principalmente con la nación de Israel, nosotros nos encontramos ya en el tercer cielo, con Dios, con Jesucristo, con sus ángeles, y mientras estamos allá en el cielo y pasan los 7 años de la tribulación aquí abajo en la tierra, allá arriba en el cielo nosotros estamos siendo supervisados, recompensados en lo que se llama el tribunal de Cristo, que está en Primera de Corintios 3 del 10 en adelante, Romanos 14, 10, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo ante el cual todos los creyentes vamos a comparecer? Será el tiempo en el que Dios supervise los motivos, las razones por los cuales o las cuales hicimos lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Según de Corintios 5:10. Porque todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir todo lo que hacíamos en el cuerpo. Pero no solamente Dios se va a fijar en las almas que ganaste o en las iglesias que construiste o la forma como te conduciste, sino los motivos. Porque recordamos que los hombres ven lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Entonces Dios ahí en ese tribunal, en ese tiempo de juicio de nuestras obras, no de la salvación, porque la salvación ya la tenemos asegurada con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces va a ser un juicio donde simplemente Dios va a supervisar todo lo que hicimos desde el momento que recibimos a Jesucristo, no antes, porque sabemos que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces en el tribunal de Cristo seremos juzgados desde el momento que recibimos a Cristo hasta nuestra muerte. En todo ese periodo de tiempo, ¿qué fue lo que hicimos con los talentos que nos dio, con los dones que Dios nos dio, etcétera, etcétera? Y entonces después de este juicio, después de este tribunal de Dios, allá en el cielo, pasamos a las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, donde celebraremos las bodas con Cristo, la iglesia, y después, Apocalipsis 19, bajaremos con Cristo en su segunda venida. Al terminar los 7 años de la tribulación, bajaremos en la segunda venida de Cristo con Él, con sus ángeles, a establecer el reino milenial. Es lo que vamos a estudiar. Ese reino que durará, será un periodo de 1000 años, y después, pongan mucha atención, después de que acabe esos 1000 años, entramos a la edad o a la época eterna, donde vendrá la nueva Jerusalén que bajará del cielo, Apocalipsis 21 y 22, y ahí en la eternidad ya se acabará completamente, o en la nueva Jerusalén, la maldición. Porque todavía en el milenio, como lo vamos a ver, en este periodo de 1000 años, ahora sí que de vacaciones para nosotros los cristianos, va a haber muerte. Al final dice la Biblia, como lo vamos a ver en Apocalipsis 20, va a haber una final rebelión, porque mientras estos 1000 años pasan, Satanás será atado, echado al abismo, y cuando pasen los 1000 años, Satanás es desatado, ocasiona una última rebelión de los seres humanos, la última rebelión ya contra Dios, y finalmente es echado Satanás al lago de fuego, donde ya estaban el anticristo y el falso profeta, y entonces Dios creará, no renovará. En el milenio habrá una renovación. Creará nuevos cielos y nueva tierra, donde ya no habrá maldición, ya no habrá muerte, ya no habrá rebelión, ya no habrá nada absolutamente en la nueva Jerusalén. Entonces es importante pues que podamos tener esta perspectiva, este panorama que la Biblia nos ofrece de las profecías bíblicas y de la cronología en la que Dios le agradó revelarnos a nosotros. Entonces, para poder concluir y resumir todo esto, nos encontramos ahorita en el mundo, estamos a punto de que el próximo evento sea el rapto de la iglesia. Millones de cristianos seremos sacados del mundo, y en ese momento, o después del rapto, o un año después del rapto,
o 6 años después del rapto, no lo sabemos, vendrán los 7 años de la tribulación, donde el anticristo surgirá, gobernará el mundo mediante un control global económico, militar, político, y en este tiempo de la tribulación Dios levantará a 144,000 judíos para que ellos continúen la obra que nosotros dejamos inconclusa. Porque cuando venga el rapto, la iglesia que Dios arrebate, ¿verdad? Será una iglesia la que cree en el mundo, la iglesia apóstata, la iglesia falsa, de todos los miles de cristianos tal vez que van todavía a muchas iglesias y que se dicen cristianos y nunca tuvieron un arrepentimiento ni un nuevo nacimiento. Entonces en ese tiempo de la tribulación Dios va a levantar 144,000 judíos, se va a predicar el evangelio, bueno, va a haber miles, Apocalipsis 4 al capítulo 19, va a haber 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y finalmente pues la segunda venida de Cristo, el milenio y el reino eterno o el estado eterno en el cual viviremos con Dios. Entonces vemos pues que estamos esperando el rapto, los 7 años de la tribulación, después de los 7 años de la tribulación, los 1000 años, en los cuales vamos a explicar cómo será la vida, y después de los 1000 años vendrá la creación de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Veamos pues algunas cosas que podemos vislumbrar o percibir que la Biblia nos revela, y podemos hacer una lista de las principales. Hay muchísimas más, pero he tratado de resumir todo esto en algunas bendiciones que habrá durante este maravilloso reino mesiánico. Veamos algunas cosas y después cada una de estas cosas las vamos a ir examinando con mucho más detalle. Ahorita simplemente las voy a enunciar, las voy a nombrar para que tengamos una idea ligera de lo que será la vida en el reino milenial. En primer lugar, el mundo será lleno del conocimiento y de la gloria de Dios. El mundo será lleno del conocimiento de Dios. Esto lo podemos ver en Isaías capítulo 11, versículo 9. Dice Isaías 11, versículo 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Está hablando del periodo que vamos a vivir en el milenio, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ese tiempo será un tiempo en el que todos los habitantes del mundo van a conocer quién es Dios. Actualmente, desgraciadamente, ¿verdad? La mayor parte del mundo, podríamos decir que tal vez un 70% de la humanidad actualmente no tienen absolutamente ningún conocimiento de Dios. Y los que dicen que creen en Dios, pues la pregunta es ¿en cuál Dios? Porque los hindúes tienen millones de dioses. El Islam adora a Alá y adoran a un Dios que no tienen comunión con Él, no tienen comunicación con Él, no vive dentro de ellos, no tiene ninguna promesa más que, pues sí, el mundo va a cambiar si tú te suicidas o te llenas de bombas y arriesgas tu vida para que pueda Alá premiarte con quién sabe cuántas mujeres vírgenes en la otra vida, etcétera, etcétera. Entonces el mundo está lleno de ideologías, de mitos, de filosofías, de ideas que nosotros mismos hemos inventado. Pero todas estas cosas, vuelvo a repetir, son dioses falsos, como se les llama en la Biblia, son ídolos, son, o sea, conceptualizaciones que no tienen ninguna raíz ni ninguna base para poder ser sostenida, ni filosófica ni tampoco teológicamente. Entonces, en este tiempo del milenio, la tierra será llena del conocimiento de Dios. En segundo lugar, todos nosotros, los que estemos en el milenio, vamos a venir a Jerusalén. Dice en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Vamos a venir a Jerusalén y vamos a adorar a Dios ahí en Jerusalén, y ahí vamos a ser enseñados. Muchos cristianos, muchos sobrevivientes, ¿verdad? También de la tribulación estarán ahí, y
observemos lo que dice Isaías 2, versículo 2 en adelante. Acontecerá que en lo postrero de los tiempos, aquí está claramente la Biblia diciendo en lo postrero de los tiempos, que es la palabra hebrea Asharit Yom. Es una frase Asharit Yom que se usa casi en todo el libro de Daniel, en todas las profecías que se refieren a los últimos tiempos, es la palabra que se usa o la frase que se usa Asharit Yom. Yom es con Y-O-M, que significa tiempos, que también se traduce días o también años. En los últimos tiempos. Acontecerá que en los últimos tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, o sea, el monte que actualmente se encuentra Sión, que es donde está Sión o Jerusalén, va a ser el principal poder, porque la palabra monte muchas veces simboliza en la Biblia poderes o gobiernos. La palabra monte muchas veces simboliza poderes o gobiernos. Entonces, cuando dice la Biblia que el monte de Jehová será confirmado como el principal monte, será el primer y principal gobierno que habrá en el mundo entero. No habrá ningún otro gobierno en el mundo más importante y de donde vendrá la ley, de donde vendrá la instrucción y el conocimiento, como en la ciudad de Jerusalén. Ahí en Sión, en el monte donde se encuentra Jerusalén, ahí será precisamente el monte donde nosotros nos vamos a reunir. Y dice así, continúo leyendo, el monte de Jehová será confirmado como cabeza de los montes, o sea, como el principal. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. O sea, durante el milenio va a haber naciones. No sabemos cómo estarán divididas, ni los nombres que van a tener, pero otra vez Dios dividirá el mundo en naciones. Y vendrán muchos pueblos, dice la Biblia, y dirán, vengan y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2, del 2 al 4. Vemos pues entonces que la ciudad de Jerusalén, que es el origen de todos los conflictos que han habido principalmente a través de toda la historia humana, en donde todos los pueblos han querido sitiarla, conquistarla, destruirla, es el lugar geográfico que a Dios le plació escoger para que ahí fuera la base, los cuarteles generales, donde estuviera Jesucristo y el rey David. Lo vamos a ver más adelante. El rey David será como vicerregente con Cristo en la ciudad de Jerusalén. Entonces vamos a venir todos en el milenio de todas las naciones, vamos a reunir, no sabemos cómo, ¿verdad? Pero vamos a estar ahí todos escuchando las enseñanzas del Señor Jesucristo. En tercer lugar, ya no habrá guerras. Dice Isaías 2, versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Vemos pues que en este tiempo del milenio, en estos 1000 años, no va a haber guerras, no va a haber golpes de Estado, no va a haber revoluciones ni subversiones de ningún tipo, de ninguna tribu, de ninguna nación, de ningún pueblo. Será Cristo el que estará gobernando con vara de hierro, y cualquier persona que quiera levantarse durante estos 1000 años, excepto el final, como ya lo vimos, que es la última sublevación de los seres humanos incitados por Satanás, durante todo el milenio no va a haber absolutamente ninguna guerra. Otra característica que vamos a ver del milenio, y todas estas, repito, las estoy nada más enunciando, pero las vamos a ver con detalles más adelante, es que en el milenio ya no nos vamos a acordar de nada. No podemos estar en el milenio y ¿dónde está mi abuelita? ¿Dónde está mi perro Fido? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde están mis papás en el milenio?
Entonces, si hubiera algo en el milenio que pudiéramos nosotros recordar y que pues nos transportáramos en nuestros pensamientos al pasado, que nos atormentaran en el presente, pues ya no podríamos verdaderamente decir que estamos disfrutando en la tierra. Es como si ahorita pierdes a un hijo, lo que tú quieras, te vas a Acapulco, te vas a la Riviera Maya, no vas a disfrutar la Riviera Maya ni Acapulco, porque pues acabas de perder a tu esposo o a tu esposa, o un hijo, a tus padres, etcétera, etcétera, y no es igual, ¿verdad? Entonces, cuando estemos en el milenio vamos a tener una capacidad completamente diferente para poder pensar ya no en las cosas del pasado, sino en las cosas del presente, y nos vamos a proyectar hacia el futuro. Veamos esta prueba en Isaías 65, 16 y 17. Isaías 65, 16 y 17. Dice así, hablando del milenio. Todo este pasaje del capítulo 65 y 66 es el milenio. El que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad, se bendecirá, y el que jurar en la tierra por el Dios de verdad, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas. Las angustias primeras que vivimos en este mundo serán olvidadas. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de un primero no habrá, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Qué maravilloso es poder saber tener toda esta información. Ya no vamos a acordarnos de nada, y ahorita pues muchas veces continúan las preguntas que nos llegan como, oiga, quisiera saber si cuando me mueran va a estar mi papá, voy a reconocer a mi hermano, o va a estar mi perro, mi caballo, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas las hacemos actualmente porque estamos limitados a un mundo físico, a un mundo terrenal visible, a una dimensión donde el futuro es muy difícil de percibir de esta forma, y donde creemos que si vamos a visitar en el cielo, primero aquí en la tierra, después en el cielo, en la Nueva Jerusalén, las cosas van a ser iguales y no vamos a pensar igual, ni nuestros sentimientos, ni nuestras emociones serán iguales. Entonces, siempre queremos nosotros arrastrar por toda la eternidad, ¿verdad?, nuestras emociones y sentimientos, y quiero durante toda la eternidad irme con mi perro, con mi gato, con mi caballo, con mis papás que tuve aquí en este mundo, con mis hermanos que tuve en este mundo. Esta es la forma de pensar humana y es lógica y es natural, pero tenemos que comenzar allá a entender que todo esto será transformado. Todos estos pensamientos, sentimientos y emociones ya no serán los mismos, porque si fueran, vuelvo a repetir, ya no podríamos disfrutar las cosas que Dios tiene, que ni siquiera nos imaginamos. Por más que podamos imaginarnos qué sentimientos, qué emociones, etcétera, etcétera, no tenemos la menor idea. Puede ser un mundo completamente espléndido, maravilloso, que por más que podamos soñar el mejor mundo que pudiéramos imaginarnos, no se va a comparar con lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Veamos también que en el milenio va a haber un gobierno teocrático. ¿Qué significa esto? Teo, Dios, kratos, gobierno. Un gobierno teocrático, un gobierno donde Dios gobierne, donde Dios mande. Este gobierno teocrático duró hasta el tiempo del rey Saúl. Recordamos en el primer libro de Samuel, capítulo 8, de qué forma el pueblo ya no quería ser gobernado por Dios. Y cuando le informan a Samuel el profeta que ya el pueblo ya no quiere ser gobernado por Dios, sino querían ser gobernados como los hombres, por sistemas humanos, Samuel va con Dios. Y le dice, todo esto está en 1 Samuel capítulo 8, oye Dios, Señor, ¿verdad? El pueblo ya no quiere que tú los gobiernes, quieren ser gobernados por ellos mismos. Y Dios
permite, ¿verdad? Dios no escogió a Saúl. Es muy importante, porque muchas veces dice la Biblia en Daniel 2, Dios pone y Dios quita reyes, correcto, en cuanto a la autoridad. La autoridad ha sido establecida por Dios. El principio de la autoridad ha sido establecido por Dios, Romanos capítulo 3. No hay autoridad más que de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero no hay mucho, hay gobernantes como Hitler, como Saddam Hussein, como Mao Zedong, como Fidel Castro, etcétera, etcétera, como Mussolini, que dice la Biblia, pues Dios lo puso, ¿verdad? No, Dios permitió. Dios permite muchas cosas que sucedan en el mundo porque hay una responsabilidad individual de la libertad humana. Entonces hay muchas cosas que Dios no va a estar involucrado en una persona que asesina a los niños, por ejemplo, o de un violador o un pederasta que viola a 3 o 4 niños y después los mata. Alguien podría preguntar, oye, ¿que esa era la voluntad de Dios? De ninguna manera. Pero Dios permite muchas cosas de maldad precisamente porque esa maldad que los seres humanos han desarrollado va a ser juzgada algún día. Esta es la razón por la cual tiene que haber un juicio y tiene que haber un infierno. Y ahorita pues hay muchas personas que hasta se salen con la suya y no son capturados por las autoridades civiles humanas. En la otra vida la van a pagar. Y la van a pagar como no nos imaginamos en el lago de fuego. Entonces es muy claro, ¿verdad?, que este gobierno teocrático fue desechado y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Esto lo explica el Salmo capítulo 2. Dice, ¿por qué se rebelan las gentes? O sea, ¿por qué hay en los 6,000 años de historia, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, Suecia, en los 6,000 años de historia, han habido aproximadamente 25 años de paz? En toda la historia humana se podría resumir guerras tras guerras, tras guerras, tras guerras, tras guerras, durante toda la historia humana. Tribus contra tribus, familias contra familias, naciones contra naciones. Ahorita estamos al borde de una tercera guerra mundial, aunque no es la guerra de Ucrania ni de Rusia. La tercera guerra mundial en la Biblia va a ser el Armagedón y se va a llevar a cabo en Israel. No en Europa ni tampoco en Rusia, va a ser en Israel, donde se juntarán todos los ejércitos para tratar de tal vez conquistar el petróleo de Israel que van a descubrir y es el centro del Medio Oriente, los mayores reservas, del 65% de las reservas que hay de petróleo. Pero la tercera guerra mundial no será esta de Ucrania con Rusia, para que descartemos completamente esto. Puede haber algo nuclear, puede haber una guerra, y va a haber 3 o 4 guerras antes de la tercera guerra mundial. Simplemente en el cuarto sello de Apocalipsis, una cuarta parte de la humanidad va a morir. Imaginémonos, una cuarta parte. En la quinta trompeta y en la sexta trompeta, en Apocalipsis 9, una tercera parte más va a morir. Entonces todavía el mundo va a esperar muchas guerras antes de que Cristo regrese. Gracias a Dios que tú y yo ya no vamos a estar aquí. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, este gobierno, ¿verdad?, teocrático, que es donde Dios gobierna, ha sido Dios, por ejemplo, los cristianos nos encontramos ahorita bajo el gobierno civil y nos encontramos bajo el gobierno de Dios espiritualmente, físicamente. Jesús dijo, denle al César lo que es al César, paga tus impuestos, sométete al gobierno civil, pero sin embargo los cristianos estamos bajo otro gobierno que la mayor parte de los seres humanos no se encuentran, donde tenemos como supremo comandante, como el presidente, como al que tenemos que obedecer es al Padre. Ese es el gobierno espiritual que ya estamos los cristianos viviendo. Y este gobierno espiritual es más grande que el gobierno terrenal en el cual estamos en este mundo. Por eso Cristo dijo, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, entramos a formar parte de una nueva dimensión, de un nuevo gobierno, que es el que Dios quiere que nosotros vivamos, el gobierno teocrático, donde somos gobernados por Dios, no por nuestras ideas, ni por las ideas del gobierno,
cualquiera que sea el gobierno que tú estés atravesando, viviendo, ni por las ideas de las familias o de los psicólogos o de los psiquiatras o de los filósofos, los escritores. No, ya el cristiano está bajo un nuevo gobierno. El gobierno que está claramente especificado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y es el gobierno al que nos tenemos que someter. Y si el gobierno civil, el gobierno humano en el cual nos encontramos, quiere que nosotros hagamos algo en contra del gobierno espiritual que gobierna entre nosotros, nosotros tenemos que obedecer primero a Dios antes que al gobierno civil. Entonces la desobediencia civil es permitida en la Biblia cuando el gobierno nos trata de prohibir, por ejemplo, pues ya no van a orar, ya no se van a reunir, como los apóstoles. Vemos en capítulo 4 del libro de los Hechos que llegaron las autoridades judías, ustedes no pueden predicar ni hacer esto, ni por aquí, por allá. ¿Y qué contestó Pedro? No es justo que obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Y siguieron predicando y los metieron a la cárcel. Todos los cristianos tenemos que esperar, muchas veces ser castigados por el gobierno civil, cuando desobedecemos al gobierno civil, pero nos sometemos, aceptamos, ¿verdad?, el encarcelamiento o lo que el gobierno nos quiera hacer, pero no podemos obedecer a dos amos, porque o quedamos mal con uno o quedamos mal con el otro. El gobierno al que tenemos que obedecer es a Dios. Muy bien. Una vez dicho esto, pues desde Saúl a nuestros días vemos las consecuencias de Saúl. ¿En qué acabó Israel cuando aceptaron a Saúl? El peor de los peores reyes que ha tenido Israel. Un hombre ególatra, narcisista, pagado de sí mismo, que creía obedecer a Dios y era una obediencia parcial. Era un hombre completamente en contra del corazón de Dios, como después ya David sí fue escogido por Dios. Cuando fue el profeta a escogerlo, ¿verdad? Dijo Dios, escogeré un hombre conforme a mi corazón. Un hombre que me quiera obedecer. Un hombre que pueda pensar y entenderme y saber por qué digo lo que digo, por qué hago lo que hago. Y esa persona puede gobernar a mi pueblo, como lo fue el rey David. Y hasta entonces, desde entonces todos nosotros, pues tenemos gobiernos actualmente. El comunismo surgió en el siglo XX, fue una forma de gobernar, que supuestamente Carlos Marx decía que la lucha de clases, etcétera, etcétera, el socialismo, las monarquías existieron casi por todos los siglos anteriores, reyes, dictadores, etcétera, etcétera, gobiernos democráticos, capitalistas, y todos estos gobiernos, ninguno se somete a Dios. Entonces hay una rebelión total en el mundo actualmente, desde hace muchos siglos, porque el ser humano no quiere ser gobernado por Dios. Los cristianos somos una nueva entidad que formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde estamos comenzando a seguir otras leyes que el mundo no conoce, que el mundo está en contra de ellas, porque son las leyes que Dios ha establecido para nuestro beneficio individual y familiar y nacional. Entonces el milenio va a haber un gobierno teocrático. Veamos esta verdad. Hay varios pasajes donde nos hablan este gobierno de Dios, pero dice en Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje de Cristo a las iglesias, Apocalipsis 2, el gobierno teocrático, versículo 27. Apocalipsis 2, 27. Vamos a ver desde el 26, Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, el milenio va a haber cristianos que van a ser presidentes de una nación, otros de otra nación. Va a haber puestos y diferentes rangos de autoridad en el milenio a los cristianos, y claramente dice a los que vencieren. Y dice 1 Juan 5, verá que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú eres realmente nacido de Dios y tienes al Espíritu Santo, eres un vencedor. Y a través de tus obras y de lo que tú venzas, venciéndonos a nosotros mismos, nuestras pasiones, venciendo nuestras ideas que teníamos antes, con eso demostramos de una forma inequívoca que le pertenecemos a Dios. Al que venciere le daré autoridad sobre las naciones,
y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo lo he recibido de mi Padre. Vemos pues que en el milenio Cristo va a regir con vara de hierro. ¿Qué significa esto? Que Él va a ser la máxima autoridad y que no va a permitir ningún tipo absoluto de rebelión. Y en penúltimo lugar, casi, ¿verdad? En el milenio los animales no van a morder. Los animales, los leones, los tigres, todos los cocodrilos, las serpientes, todos aquellos animales que actualmente se consideran nocivos, venenosos, con mucha fiereza, agresivos contra el ser humano, van a perder completamente esta naturaleza y van a perder su fuerza y su veneno. Dice, veamos esto en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, dice la Biblia aquí en el versículo 6 al 9, Isaías 11 del 6 al 9, hablando del milenio, el profeta Isaías: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, o sea, de las cobras, de las víboras. Y el recién detestado, o sea, el recién nacido, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, pero no harán daño mal, ni dañarán en mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios. Qué maravillosa promesa nos da Dios, donde todos los animales, cuando el pecado entró, cuando Dios creó a Adán y Eva, existían los leones y existían los tigres, porque los animales fueron creados antes que nosotros, en el quinto día, nosotros en el sexto día, y no había ferocidad en ellos, no había veneno en las arañas ni en las víboras. Los leones y los tigres, ¿verdad?, no atacaron a Adán y Eva, o sea, no existía eso. Pero cuando el pecado entra al ser humano, cuando el ser humano se rebela contra Dios, como Dios había relacionado la creación alrededor de nosotros, inmediatamente cuando cambió nuestra genética y cuando perdimos el contacto espiritual con Dios, que se llama la muerte espiritual, causada por el pecado, algo genético también sucedió en la creación. Los árboles comenzaron a producir espinas, las flores comenzaron a producir espinas. Los árboles cambiaron su genética y se volvieron de mansos en agresivos y en feroces. Los animales que no tenían veneno comenzaron a tener veneno, y todo esto como resultado. Esto es muy importante y muy interesante, porque vemos de qué forma está relacionada la creación con nosotros. Cuando el ser humano se conduce en este mundo de una forma equivocada con Dios, como actualmente, la naturaleza se vuelve contra nosotros. Como lo explica Isaías capítulo 27, el mundo va a enfermar, el mundo será maldecido porque hemos traspasado las leyes de Dios. Y por eso tsunamis, terremotos, incendios forestales que hay por ahorita por todos lados, los animales están entrando a las ciudades, se vuelven en contra de nosotros por causa, no el clima, lo del clima es una cortina de humo que los políticos han tratado de desarrollar para poder cubrir los problemas más importantes que hay actualmente en la humanidad, y se enfocan en el clima, el problema climático por todos lados es el último, ¿verdad? No se va a resolver ese problema. Hemos infectado completamente el mundo nosotros con los hidrocarburos, y ahora sí estamos preocupados por cambiar el clima, cuando es el resultado, ¿verdad?, de todo lo que nosotros hemos hecho. Entonces, la verdadera realidad es el problema moral, no climatológico del ser humano, ni del medio ambiente, es nuestro problema moral, que es el cual ninguna nación se aboca ni quiere discutir.
no todo lo que sea moral, ¿verdad? Es religioso, y todo lo que sea moral, cada quien que tenga su moral. Y esta es la razón por la cual Dios actualmente está enojado. Más de 25 millones de abortos en menos de 30 años, increíble. Estamos preocupándonos porque el SIDA mató a cuántas personas, y el cáncer, y el ser humano nos estamos autodestruyendo, matando a todos los niños en el vientre de la madre. Ese sí es un genocidio, y cómo no queremos que Dios se enoje. Entonces, esta es la razón por la cual la naturaleza se ha vuelto en contra de nosotros, porque el pecado humano ha aumentado, pero nos espera un reino completamente diferente. Y finalmente, ¿verdad? Dice Isaías 65, 21, que vamos a habitar en Sucot, o sea, no va a haber casas de ladrillos ni de cemento, van a ser casas de ramas, como una enramada. Un Sucot es precisamente la fiesta del Sucot, que es la de los tabernáculos. Se celebra la fiesta de cuando llegó Jesucristo a Jerusalén el domingo, y aventaron todas las palmas de ramos. Y en el Antiguo Testamento las casas también se cubrían con palmas con ramos de palmeras, de hojas, de árboles, etcétera, etcétera. Y esa va a ser la casa en la que nosotros vamos a construir. Dice Isaías 65, 21, que ya nadie se va a meter a mi casa, ni tú te vas a meter a la casa de otra persona. Todos nos vamos a respetar. Vamos a regresar a la agricultura, porque de eso vamos a vivir durante el milenio de la agricultura, como originalmente Dios lo había diseñado, en casas enramadas de Sucot, como acabo de mencionar. Y va a ser un lugar completamente con un medio ambiente completamente diferente, con un clima continuo, tal vez de 80 grados Fahrenheit durante todo el año, que es el clima de Hawái. En Hawái todo el año son 80 grados Fahrenheit, pero va a ser todo absolutamente cambiado para todos aquellos que han seguido a Jesús y que esperan la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de Jesucristo en el aire, que viene por nosotros muy pronto para recompensar a cada uno según sus obras. Esta vida no lo es todo, vamos de paso, somos extranjeros, nos espera el reino de Dios. Mi pregunta es si tú estás preparado para vivir, habitar, conocer, experimentar este reino maravilloso, que ya no es Disneylandia ni es ciencia ficción, es algo. Estas palabras son fieles y verdaderas. Son las palabras de Cristo en la Biblia. Y si tú no tienes esta esperanza, dile en este momento: Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo corazón y creo que en la cruz tú pagaste por ellos con tu sangre preciosa. Te invito, Señor Jesucristo, en este momento a que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador, porque creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y porque creo que estás vivo, te pido que vivas ahora dentro de mí. Te doy las gracias por esta promesa que me haces en este momento, de no solamente tener y comenzar una vida nueva en este mundo, sino también la promesa de que algún día, después de que este mundo sea renovado, viviré contigo por toda la eternidad. Gracias.